Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Tal vez voy a hacer una pequeña digresión, te lo voy a pedir por favor, porque yo creo que nosotros tenemos que plantearnos ¿para qué impuestos? Primero que nada, ¿para qué se pagan los impuestos? Y voy a hacer una pequeña historia. En un pueblo de New Hampshire, que se llama Grafton, se creó una especie de utopía libertaria y se dejaron de cobrar impuestos. Y entonces lo que empezó a ocurrir es que la gente empezó a tener problemas. Los impuestos se pagan precisamente con algunos objetivos. Resulta que esta historia nace porque se hizo una publicación en un periódico de circulación nacional porque se estaban perdiendo las mascotas. Se fue el periodista, llegó al pueblo y se dio cuenta de este ejercicio libertario. No se pagaban impuestos. Entonces no había forma de arreglar los servicios y la basura se empezó a acumular y empezaron a llegar osos y terminó el pueblo lleno de osos. Los impuestos tienen una razón de ser, necesitan un orden. No había servicios, no había seguridad y entonces la naturaleza empezó a hacer lo que hace, a eliminar a la gente tenía que ir, terminaron siendo atacados por los osos. Son importantes los impuestos para poder asegurarle una calidad de vida a las personas. Y entonces, para contestar la pregunta que nos hacen aquí, la pregunta real es, ¿comparado con qué? Y yo creo que ahí nosotros tenemos dos problemas. El primero es, ¿cuál es el contrato social que tiene este país? No hay nada peor que hacer promesas que no se pueden cumplir. En el 2011, cuando se aprobó el 8% a la educación en este país, no se le dio un 5% al Ministerio de Hacienda, pero se le exigió darle el 8% a la educación. 57 diputados se pararon y aplaudieron, y todos felices. ¿Pero de dónde? Yo creo que desde el punto de vista práctico vamos a tener que ponernos a discutir no solamente la carga tributaria en este país, sino para qué queremos esos impuestos. Entonces yo creo que esa pregunta vamos a tenerla que ir dimensionando, porque si uno llega y se pone a comparar, ¿nos comparamos con quién? Resulta que aquí dicen que tenemos una carga de impuestos muy alta. En el 2022 era del 15.5% del PIB. Y resulta que la OCDE tiene 20.7%, bastante más alta. Yo creo que la relevancia de esta discusión de hoy tiene que ver si son altos o son bajos, están bien cobrados o no están bien cobrados, y sobre todo algo que es bien importante, ¿qué país decidimos tener? Cuando yo estaba en la Asamblea Legislativa discutiendo por el tema, ya ni recuerdo, tantas veces he ido a la Asamblea Legislativa a hablar que ya no me acuerdo de qué fue. Yo decía, vean, Costa Rica tiene una densidad de carreteras más alta que Estados Unidos. Y aquí mi amigo Jorge Dengo recordará que hicieron mofa de esa discusión. Pues sí, resulta que nosotros tenemos carreteras en los Chiles, tenemos carreteras en Alto Telire, tenemos carreteras en lugares en donde uno diría no deberíamos tenerlas, pero perdón, este país quiere tenerlas. Bueno, tiene que financiarlo. Entonces yo creo que esta discusión, que me parece muy buena que tengamos aquí, tiene que basarse en algo importante, con relación a qué y cuál es el objetivo que tenemos con los impuestos. Bueno, yo creo que para complementar lo que dice Nogui, tenemos que tomar en cuenta efectivamente un punto de partida, y es, el impuesto no es un fin en sí mismo, ¿verdad? O sea, y la política fiscal como tal debe responder a ese modelo de desarrollo que el país se haya definido. Partiendo de eso, uno podría pensar que efectivamente, y dependiendo también de dónde lo veamos, ¿verdad? Porque o sea, si vemos, por ejemplo, las estadísticas de la OECD,
la última, no, que ya está en 25.5, la carga tributaria por aquello, incluye, a eso justamente iba. La OECD toma, por ejemplo, la contribución a la caja, ¿verdad? Y cuando vemos el peso que tiene la caja, lo cierto es que la caja recauda más que el Ministerio de Hacienda, porque tiene un peso del 58% de la carga tributaria del país. Pero quitando, digamos, esa discusión, cuando echamos hacia atrás, nosotros duramos 20 años discutiendo una reforma fiscal y la pasamos parcialmente, ¿verdad? En el 2019. Y bien o mal, bueno, sí, empezó a aplicar en el 2019, sí. Cuando uno empieza a revisar qué pasó en esos años, empezamos a crear una serie de impuestos pequeños, justamente para tratar de solventar, ¿verdad? Como no podemos pasar una reforma a renta, como no podemos pasar una reforma, o sea, o migrar del impuesto de venta, del impuesto al valor agregado, exactamente empezamos a crear pequeñas contribuciones. Y eso es lo que hoy complica muchísimo también nuestro sistema tributario. Tengo que reconocer, el Ministerio de Hacienda hizo un buen trabajo esta semana, publicó un decreto en donde se están bajando los impuestos selectivos de consumo de 60 productos. Deberían de ser más, pero bueno, es un buen paso para llevarlos todos al 10%. En muchos de estos ustedes me preguntarán, o sea, cuando uno habla de, por ejemplo, el impuesto selectivo de consumo, es creado técnicamente para gravar bienes suntuarios. Y cuando vemos que está el detergente, el champú, el jabón, ¿verdad? Uno dice, ¿qué tan suntuario es eso? O los cinturones de seguridad para los vehículos. Si bien, digamos, es positivo que hayan bajado el 10%, o sea, que tengan un plan para llevar todos al 10%, lo cierto es que hay algunos de esos que nunca tuvieron que estar grabados. Pero claro, cuando volvemos a ver hacia atrás, se grabaron justamente pensando en un fin recaudatorio y no en un tema de política fiscal como tal, que claro, cuando ya nuevamente volvemos a ver qué es lo que está ocurriendo en el país, lo que hace es que nos vuelven menos competitivos. Gracias. Para aclarar, o sea, el sector de consumo, ella dijo bienes suntuarios, para los que no saben, digamos, bienes que se consideran de lujo, y obviamente el jabón no lo es, pero sí tenía ese… En otra época sí. Bueno, en este momento no, ¿verdad? La fruta del Guanacaste. Claro, pero tiene razón, o sea, al final fue por una lógica recaudatoria, punto. Me toca a mí. Yo quería quedarme de último porque así los agarra uno cansados por el hecho de que ya todos han hablado y entonces uno tiene esa posibilidad, pero bueno, empecemos por acá. Yo creo que antes de preguntarnos si la carga tributaria costarricense es alta o es baja, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el estado que podemos mantener en Costa Rica. Ese es el problema que nosotros hemos tenido. O sea, nosotros llevamos 85 años de estatismo en Costa Rica, desde la creación de la caja ya por 1940 con el doctor Rafael Calderón Guardia, hasta la junta fundadora de la Segunda República, que decía don Pepe, por cierto, que los ticos teníamos gustos de champaña y bolsillos de agua dulce, decía Pepe Figueres. Lo que pasa es que yo creo que a don Pepe le gustaba mucho la champaña también, porque definitivamente si uno se pone a analizar, no hemos dejado de crear instituciones en todos los gobiernos habidos y por haber. Solo para darles un ejemplo, en la legislatura que a mí me tocó, se creó la Agencia Espacial Costarricense, que yo salí corriendo para no votar eso. O sea, yo me quedé perplejo cuando pasaba ese tipo de situaciones. O sea, la NASA debe estar temblando porque se creó la Agencia Espacial Costarricense. Y entonces es crear y crear y crear instituciones, pero no sabemos cómo vamos a financiar esas instituciones. Entonces, claro, si uno se pone a ver ya con las cargas sociales, con lo que uno llamaría más técnicamente una exacción parafiscal, si uno se pone a ver, la OCDE anda como el 30%. Costa Rica anda como el 25% y el promedio latinoamericano anda como en un 21%. Entonces uno podría decir, bueno, si nos comparamos con la OCDE, estamos bajos y hay campo para meter más impuestos. Lo que no hay es, ¿cómo se llama? El escenario político para hacerlo. O sea, nosotros casi nos matan cuando aprobamos la reforma fiscal, que en gran parte tiene las finanzas públicas de este país, y no estoy demeritando su trabajo, señor ministro, como están actualmente, eso sin lugar a dudas,
Pero cuando nosotros aprobamos eso, entonces tuvieron que sacar con linces y todo de la Asamblea Legislativa. Yo ahora les contaba esa anécdota. Y recuerden que empezamos a hablar de esta reforma fiscal desde el gobierno de Abel Pacheco. Se cayó después en el gobierno de Laura Chinchilla, después se tuvo que retomar y tuvimos que tener la soga al cuello bajo la irresponsabilidad de gobierno de Luis Guillermo Solís, que hizo un manejo heroico de las finanzas, según dijo. Heroico, Dios guarde, hubiera sido desastroso, por amor a Jesucristo, hasta letras del tesoro tuvimos que sacar, ¿verdad? Entonces, resulta que ese bendito manejo heroico de las finanzas nos obligó prácticamente a aprobar una reforma fiscal, y yo como liberal que soy, tuve que votar esa reforma fiscal a favor. Para mí fue terrible ese tipo de cosas, porque si no este país, perdón por la palabra, se lo llevaba el diablo, si no se pasaba esa reforma fiscal, así de sencillo. No teníamos plata para nada. Y yo soy anti-PAC, quienes me conocen, toda la vida lo he sido, pero es reconocer que por lo menos el gobierno de Carlos Alvarado se portó responsablemente a la altura del tiempo que se exigía ese tipo de situaciones. A mí no me gustan los impuestos, yo los odio. Y soy de la firme creencia que el Estado a ustedes siempre les va a quitar más de lo que les va a devolver. Porque la ineficiencia es inherente al Estado. Esa es la realidad. No hay como el sector privado que paga los costos precisamente de tomar malas decisiones, pero en el sector privado, en el sector público, cuando se toman malas decisiones, se lo termina recargando a toda la ciudadanía. Y ese es el gran problema que hay. Entonces, lo primero que uno debe preguntarse es ¿qué tipo de Estado es el que queremos? ¿Qué tipo de Estado es el que podemos mantener? O sea, no es posible que todavía tengamos un Estado con un monopolio del guaro. ¿En cuál país del mundo? Yo no he visto eso en ninguna parte del mundo. Y aquí nos llegamos a vender ese tipo de cosas. Habdeba, que no funciona, el único diputado que votó en contra un empréstito de Habdeba para pagar salarios cuando no estaba produciendo fui yo. Y me reclamaron los diputados de Limón, casi me matan. Y se los dije, mire, hasta el candado es caro para ponérselo. Se los dije directamente. Entonces, obviamente que uno tiene que entender no solo eso, sino la clase de servicios que nos da el Estado. Mire, muchos hacemos un sacrificio enorme para que nuestros hijos vayan a educación privada, porque la educación pública es un desastre. Y todavía quieren darle el 8%, que a 3 ministros de educación se los pregunté yo, dígame cuáles son los estudios técnicos para decir por qué el 8, por qué no el 6 o por qué no el 20%, y me dijeron los estudios técnicos no existen. 3 ministros de educación. O sea, es gastar por gastar porque la plata no es de ellos. Entonces no hay peor cosa que los tomadores de decisiones no paguen el riesgo de las decisiones que están tomando. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces el problema que hay, señor ministro, no es que el oso nos va a comer, es que el oso nos está comiendo. Porque en materia de seguridad este país es un desastre. En materia de seguridad hay asesinatos por doquier. Y el Estado no hace una función elemental planteada desde Adam Smith hasta la fecha. En materia de educación estamos mal. En materia de salud estamos mal. Y seguimos hablando. Entonces, desde esa óptica, es excesiva la carga impositiva en Costa Rica cuando los servicios son malos. Yo sé que yo lo he escuchado a usted, y perdón, con esto concluyo, señor ministro, decir que es que nosotros pagamos impuestos de tercer mundo y queremos servicios de primer mundo. Pero no creo que los impuestos sean exactamente de tercer mundo y no creo que los servicios que estamos recibiendo sean exactamente de primer mundo. Muchas gracias. Bueno, yo con respecto a la pregunta, creo que lo más importante es tener los conceptos claros. Coincido plenamente en que tenemos que definir cuál es el tipo de Estado que queremos, pero eso no puede ser una ocurrencia, no puede ser una cuestión sin fundamento técnico, y muchísimo menos cuando el fundamento técnico es apenas aritmético. O sea, lo podemos valorar con lo que aprendimos en la educación primaria y secundaria. Y por eso creo que es muy importante que entendamos qué es la carga tributaria, ¿verdad? Porque ¿qué es la carga tributaria y cómo lo puedo hacer comparable? Primero, es muy simple, es la relación de la recaudación de un país, la relación por cociente entre la recaudación de un país y el Producto Interno Bruto.
Por eso es que puede ser comparable entre diferentes países, porque toma dos magnitudes y establece una relación porcentual. Ahora bien, ¿cuál recaudación? Y ahí es donde tenemos que ver que sea comparable. ¿Por qué? Porque hay en general, puede haber más, pero hay en general 3 tipos de recaudaciones, que son la del gobierno central, que es la que paga el presupuesto nacional, la de la seguridad social, que es la que tiene que ver con todo lo de la caja, ¿verdad? Todo lo que es la parte de salud y lo que tiene que ver también el sistema de pensiones. Y también podríamos hablar de que está la recaudación de los gobiernos locales. Entonces, para poder hacer una relación coherente de si es alta o no, yo necesito saber si voy a comparar la recaudación de Costa Rica del gobierno central con la recaudación de otros países del gobierno central, porque no puede ser que una carga tributaria, si quiero hacer una valoración con un mínimo de lógica, utilice para un país el gobierno central y la caja, para otro utilice incluso la explotación de recursos naturales no renovables que también impactan esa carga tributaria. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener claro qué es y cómo hacerla comparable. Entonces, ahora estábamos hablando, la carga tributaria de Costa Rica, que es el gobierno central y la seguridad social, anda alrededor del 25%, y la de los países OCDE anda alrededor del 34% en igualdad de magnitudes comparables, ¿verdad? Entonces, sí es relativamente baja porque somos un país OCDE, eso decidimos ser y eso es lo que queremos ser, en eso plasmamos la aspiración de pasarnos años en tener un país con las condiciones de poder ser aceptado por la OCDE, que precisamente tuvo que pasarse 22 comités de diferentes aspectos de gobierno y de sociales y de justicia, etcétera, para poder calificar, no porque tengamos todo eso bueno, sino porque tenemos el potencial para poder ser un país OCDE, si no, no hubiéramos pasado. Pero ahora sí, la carga tributaria de Costa Rica en el gobierno central, que es cuando hablamos de déficit es gobierno central, es los impuestos que cobra el gobierno central, el Ministerio de Hacienda, para pagar los 3 poderes de la República, excepto empresas, porque las empresas tienen precios públicos y otras cosas. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy claro, porque si no, no vamos a poder hacer un análisis más que abstracto y no suficientemente fundamentado de lo que queremos, y podemos cometer errores en las apreciaciones, en las valoraciones y obviamente en cuanto a las decisiones. La carga tributaria de Costa Rica para el gobierno central es de las más bajas de América Latina. Y eso no es una apreciación mía, eso lo dicen los números. Es que Francisco está diciendo algo que es bien importante. Es de las más bajas, pero nosotros tenemos un problema. De cada 100 colones que recaudamos, 35 van a pagar intereses. Además, entonces ahí te das cuenta de cuál es la discusión que tiene Eric. No podemos dar los servicios que la gente nos demanda porque resulta que la mayor proporción de la recaudación se va en un gasto que la gente no ve. Claro, y es que es muy importante. Primero, estamos comparando la carga tributaria y después cómo se usa, que eso también es fundamental. Entonces, les decía, la carga tributaria de Costa Rica es de las más bajas de América Latina, porque está compuesta fundamentalmente por los 3 grupos de imposición más importantes: el de la renta, al consumo, el impuesto general del consumo, que es el IVA, y los impuestos selectivos y específicos al consumo fundamentalmente. Pero también podemos hacer un análisis por tipo de tributo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir cuál es la carga tributaria de Costa Rica en la imposición al consumo o en la imposición general al consumo. Entonces tomo el IVA y digo es un 13%. 13% bajo el supuesto que absolutamente todos los bienes y servicios estuvieran gravados
estuvieran sujetos, no hubieran exenciones. Porque en donde están las exenciones empezamos a ver los huecos de esa carga tributaria, ¿verdad? Y entonces, pero si uno tomara solo el IVA, dice es un 13%. ¿Cuánto es el IVA en los países de América Latina? Aquí mismo en Centroamérica, aquí mismo en Nicaragua, en Honduras, anda por el 15%. En América Latina anda entre el 16 y el 19%. Y en Estados Unidos no hay. Pero en América, en el resto de América y en Europa anda alrededor del 20%. Entonces, sí, tenemos un IVA que además tiene muchos huecos por la cantidad de exenciones, y entonces ahí es donde tenemos que valorar. Entonces, quería también poner en contexto, porque sí, la carga tributaria, voy a decir otra también, la carga tributaria de la seguridad social en Costa Rica es una de las más altas de América Latina. Entonces, si sumamos una con la otra, nosotros no podemos hacer un análisis revuelto. O sea, tenemos que valorar, porque son decisiones de política fiscal, de política económica, las que hay que tomar para poder construir ese país que queremos, y lo tenemos que hacer con base en datos correctos. Y ahí es donde tenemos que revisar otra vez el modelo que queremos seguir. ¿Por qué tenemos, junto con Uruguay y otros países de América Latina, de las cargas tributarias más altas en la seguridad social? Porque escogimos un modelo de solidaridad hace 75 años, y ese modelo se financia de esa manera. Bueno, entonces es baja en los impuestos del gobierno central, es relativamente alta comparativamente, y en lo que es la parte ya de aplicación y todo, pues supongo que será otra pregunta. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.